Invita. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Hay un compuesto antibacteriano que está presente en muchos productos de uso cotidiano. Hay que se venden libremente en el mercado, qué sé yo, champú, las pastas de dientes, lavalosa. Está presente también, fíjense, en telas, en zapatos. Y se ha descubierto que este producto, este compuesto llamado triclosan, podría ser tóxico para el sistema nervioso y nuestro sistema neuronal. Esto es parte de una investigación y de los resultados de una investigación que muestra los hallazgos realizados por un grupo de investigadores, un grupo de científicos chilenos, entre ellos Genaro Barrientos, que es nuestro invitado esta tarde, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Él es bioquímico, doctor en biología celular, molecular y neurociencias. Genaro, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí nosotros con mucho interés en conocer acerca de esta investigación. ¿Qué es el triclosan? ¿Dónde está presente en estos artículos, estos elementos de uso cotidiano? Sí, bueno, como tú bien dijiste, este es un compuesto que se adiciona a múltiples productos de uso doméstico y con la idea de que es un antibacteriano, digamos, es un antibacteriano bacteriostático, es decir, mata las bacterias o también, si la concentración es más baja, inhibe su crecimiento. Eso es el uso, digamos, que se le ha dado siempre, digamos. Ahora, ¿qué pasó? Hay evidencia que se ha ido acumulando de que el compuesto además tiene otros efectos. Esto es bien clásico que ocurre con los compuestos que se empiezan a usar y después a lo largo del tiempo con la investigación empiezan a aparecer otros efectos no deseados. Y nosotros siguiendo una investigación en la que yo participé en Estados Unidos, estudiando el efecto de este compuesto en la musculatura, el músculo esquelético cardíaco, que se encontró que tiene un efecto debilitante, podríamos decir, sobre estos músculos, y el funcionamiento de estos músculos es bien parecido a las neuronas, digamos. Claro, las neuronas no se mueven, pero los principios físico-químicos por los cuales funcionan son parecidos. Entonces lo empezamos a probar y, bueno, descubrimos que tiene unos efectos bien interesantes y, bueno, completamente no queridos, digamos, porque si bien la idea de que el compuesto va a eliminar la carga bacteriana y las posibles infecciones, estamos viendo cada vez más que hay efectos, digamos, adversos no deseados, como este efecto que encontramos en neuronas, digamos. ¿Es habitual que compuestos con esas características antibacterianas u otras similares puedan tener también efectos nocivos para la salud a través de algún tipo de mecanismo, en este caso mecanismos que afectan a las neuronas? Claro, lo que ocurre aquí es que esto empezó porque me preguntaron también esto, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo a uno se le ocurre hacer esto? Bueno, por la molécula, digamos, si uno la ve químicamente, es muy parecida a otras moléculas que tienen efecto en el sistema nervioso. Uh-huh. Entonces, bajo eso no implica que... Muy parecida morfológicamente, estructuralmente, claro. Uh-huh. Si uno ve la estructura, digamos, la típica estructura esa con los palitos y todo eso, que es la estructura química, uh-huh. La estructura química es muy parecida a otros compuestos que tienen efecto conocido. Eso a veces predice el efecto, otras veces no. En este caso, el efecto lo vimos. Y el comienzo fue ese, digamos, la similitud del compuesto. ¿Qué pasó? Cuando esto se aprobó, esto ya lleva mucho tiempo en el mercado, y cuando esto se aprobó, claramente no habían estudios, porque estaban los estudios que presentan las compañías para poder, digamos, usar estos compuestos, que en general ellos no van a buscar cosas negativas, digamos. Y a medida que empezó a pasar el tiempo, empezaron a acumularse estos... yo participaba en dos... digamos, trabajos que muestran el efecto de esto y la verdad que son bien nocivos, la verdad. O sea, no se justifica en términos de costo-beneficio permitir que la población tenga acceso libre a este tipo de compuestos, digamos. Tal vez en un entorno clínico, digamos, como lo que ocurrió con los antibióticos. Los antibióticos se reguló porque en algún momento en Chile uno podía ir a la farmacia y comprar un antibiótico libremente, como comprar aspirina, claro. Y por suerte logramos corregir eso. Y ahora tenemos que corregir esto otro, digamos. Ahora, el problema es que yo lo conversaba con otra gente, que la regulación siempre es lenta, digamos. Entonces es más fácil, sobre todo que ahora hay mucha difusión y la gente como que tiene más contacto con lo que se hace en ciencia. Yo lo he visto en los medios, digamos, que ha ido aumentando. Muchas veces hay artículos prácticamente a diario de artículos científicos. Entonces, bueno, que la gente sepa qué es lo que ocurre y ellos deciden, digamos, cuando van a comprar el compuesto, si lo van a usar o no.
Estamos conversando con Genaro Barrientos, él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y fue parte de esta investigación que se hace en el marco del Instituto Milenio de Neurociencias Biomédicas, ¿no es cierto? En colaboración con ellos. En colaboración con ellos claro. se hace entonces esta investigación sobre triclosan. ¿Cómo es la investigación técnicamente? Mira, técnicamente como para poder público, entender, hacerse una idea de qué es lo que cómo ustedes En trabajan. general, digamos, uno tiene como dos estrategias grandes, digamos. Una es usar células en cultivo. Uno puede cultivar células de animales, puede conseguir células humanas, hay varios, digamos, modelos de ese estilo en que uno, digamos, crece las células en in vitro, digamos, que es lo clásico que se ve en las películas, digamos. Uno crece las células in vitro y analiza cuál es el efecto de esta droga sobre las células. Ya, directamente se hace un cultivo de células, claro, y se les administra la droga. Claro, lo que hicimos nosotros fue cultivar neuronas, esa fue una parte. Cultivar neuronas, agregar el compuesto en concentraciones muy bajas, eso es bien interesante decirlo, porque son concentraciones miles de veces más bajas que las que vienen en los compuestos que uno utiliza, digamos, los compuestos de aseo. Más bajas. Mucho más bajas, son miles de veces más bajas. Por eso tuvo tanto impacto. De hecho, cuando nosotros enviamos digamos, el trabajo, porque la dinámica de esto es que uno envía el trabajo y lo revisan otros científicos y les piden más cosas o nos piden que corrijamos alguno u otro, digamos, experimento, adicional experimento y cosas por el estilo. La verdad que nos pidieron bien poco, casi nada, que modificar algo de la escritura y agregar unos datos bien interesantes que se los voy a comentar. Porque claro, yo creo que ellos también estaban conscientes de que era importante que esto saliera, digamos, y el efecto. Como les decía, una parte es con células. Ahí encontramos que esto altera la forma en que se comunican las células. Las neuronas es muy intrincado el sistema cómo funcionan, y una de las claves es que ellas se comunican a través de múltiples puntos con una red neuronal. ¿Qué encontramos? Es que esta droga, digamos, el triclosan, altera la forma en que las neuronas se comunican. Entonces, ¿qué ocurre? En los estudios clásicos esto es muy sutil, porque no es que la neurona se muera, digamos. Lo que pasa es que la neurona no está funcionando correctamente. Entonces, eso es más difícil de ver en un estudio toxicológico. El estudio toxicológico clásico, lo que uno ve es si el animal se muere o no, o se enferma. Uh-huh. Pero analizar la conducta del animal y cómo procesa información, que ya es una cosa mucho más sofisticada, es otra cosa. La otra parte del estudio fue en animales. Con ratas, uno trata aquí de usar el mínimo de animales posible por toda digamos, el asunto bioético y que es lo que corresponde hacer. ¿Y qué ocurrió? Nosotros expusimos animales de nuevo a concentraciones muy bajas del compuesto, mucho más bajas de las que vienen en los productos. Y claro, ¿qué ocurrió? Es súper interesante porque lo que ocurrió es que el animal, si uno lo compara con un animal control, uno siempre compara con un control que hace que es como el placebo clásico, que a la gente le dan una bolita dulce y le dicen que ese es el medicamento y uno ve el efecto, porque eso siempre es importante controlar. ¿Y qué ocurrió? Los animales se ponían en un laberinto, tenían que encontrar una recompensa. Y claro, y el desempeño de los animales tratados con triclosan es mucho más malo que el desempeño de los animales controles. Y uno los ve porque ellos empiezan a explorar el laberinto, digamos, y uno los ve como desorientados, y es claro que tiene un efecto, digamos, en cómo funciona la neurona en el animal, porque una cosa es la célula y lo otro es la neurona en el animal. O sea, esto es una constatación bastante sólida claro, acerca de los efectos que tiene este compuesto. Exactamente. ¿Qué debiera pasar desde el punto de vista de políticas públicas en relación con un compuesto así, con este compuesto en específico, y también en relación con nuestro uso cotidiano de los productos que lo contienen? Claro, mira, ahora estaba viendo a propósito del Super Bowl que Colgate, sorry que diga el nombre, pero la empresa esta relanzó su pasta dental. Y lo que se está diciendo todavía no es oficial, no lo ha dicho la compañía, pero aparentemente va a sacar este compuesto de la pasta dental. Ajá. Claro, porque lo que pasa es que la evidencia se ha ido acumulando. Y está en esa pasta dental y en otras también. Claro, lo que pasa es que ellos, hasta donde recuerdo, parece que ellos fueron los que partieron con el uso comercial más o menos masivo de este compuesto. Y ahora, como ha sido tan fuerte digamos, el impacto de varios estudios, porque hay otro estudio que dice que puede participar en el desarrollo de cáncer hepático. Hay estudios que dicen que altera la flora intestinal, y eso se ha ligado últimamente con alteraciones en la flora intestinal con el desarrollo de resistencia a insulina y diabetes. Entonces la cosa es muy, muy compleja. Y bueno, y ante esto la compañía, claro, no le quedó otra que ahora decir que lo van a eliminar. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es súper importante tenerlo presente, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica,
Yo creo que ustedes han escuchado que, por ejemplo, hay pesticidas que no se usan en ninguna parte del mundo y en Chile se siguen usando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay compañías que producen estos compuestos, que los venden, y claro, esto lo van a, probablemente lo van a sacar de Estados Unidos, de Europa. Claro, pero ¿qué van a hacer con el triclosan que tienen? Tal vez no sigan fabricándolo, espero, pero probablemente lo van a redirigir a estos mercados. Entonces, nosotros tenemos que tener una población educada hasta que la autoridad regule esto, porque esto deberíamos eliminarlo de uso. El uso en el entorno clínico es completamente válido, digamos. En la consulta dental, en los hospitales, donde la gente sabe lo que está haciendo y es un uso controlado, pero la venta libre yo creo que hay que regularla rápidamente. ¿Y qué pasa con las cantidades? Les recuerdo, estamos conversando con Genaro Barrientos, él es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es bioquímico, doctor en biología celular, molecular y neurociencia. ¿Qué deberíamos hacer cada uno de nosotros? Porque tú decías que las cantidades a las que se expuso a estos animales y también a las células propiamente tales es miles de veces más baja de la que está contenida en los artículos de uso cotidiano, ¿no es cierto? Eso quiere decir que las cantidades que hay en la pasta de dientes, en otros elementos, en champú, etcétera, es tóxica, es nociva en sí misma, en un solo uso o en muy mira, poco aquí uso. hay que clarificar una cosa. Cuando nosotros preparamos el trabajo, uno hace una discusión de lo que está publicado. Entonces revisamos trabajos muy nuevos, digamos, creo que eran del 2018. Y por ejemplo en Australia, para mostrar cómo es la exposición, en Australia analizaron creo que 2.400 personas. Hicieron análisis de orina en 2.400 personas. Y lo increíble que es, cuando yo lo leí, es que las 2.400 personas tenían triclosan en orina. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que esa es una muestra aleatoria, se supone, y si uno va con un número grande, 2.400 es un número grande de personas, y lo encuentra en todos, significa que el nivel de exposición es bien alto, la verdad, pues lo encontraron en todos. Ahora, ¿qué pasa? Aquí igual no hay que ser alarmista, pero ¿qué ocurre acá? Ocurre que a una persona sana, por ejemplo, una persona sana, joven, probablemente esto no le va a producir un mayor problema, digamos. Ahora, ¿qué ocurre? Donde sí puede ser muy problemático durante el desarrollo del sistema nervioso, inútero, por ejemplo, y cuando los niños son pequeños, hasta los 5 años, cuando se está desarrollando el sistema nervioso, puede producir efectos que desconocemos. Traspasados de la madre al feto, sí, digamos. Mira, lo que ocurre es que hay otro estudio en Estados Unidos donde se encontró que en la sangre del cordón umbilical había triclosan, también en un porcentaje muy alto de las madres que analizaron. Y eso demuestra que ya hay exposición in útero, hay población que se expuso y no sabemos cuál es el efecto. Y la otra población que es susceptible es la tercera edad. Y lo que puede pasar ahí es que esto puede ayudar, no vamos a decir que lo causa porque no sabemos, puede ayudar al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Desde el punto de vista de los investigadores, de ustedes, ¿qué viene una vez que se publica un trabajo como este que tiene conclusiones tan claras, tan certeras? Sí. Mira, la pregunta que nos hacían cuando presentamos esto en reuniones científicas y con otros científicos es, bueno, ¿y qué pasa en humanos? Porque esa es la pregunta, porque hay que tener claro que esto está hecho en un modelo animal. Se ha encontrado en orina, si algo se encuentra en orina significa que estuvo en sangre. Ahora, algunos me preguntaron, pero ¿y cómo llega esta cuestión al cerebro? Bueno, este compuesto es bien soluble en grasa, digamos, las cosas que son solubles en grasa se distribuyen bien fácilmente por todo el organismo. Ahora, ¿qué ocurre? En humanos, la gran pregunta que tenemos, y es algo que deberíamos seguir, pero tenemos que conseguir financiamiento, porque la investigación es bastante cara, digamos, y nosotros en Chile tenemos un problema de financiamiento de investigación, invertimos muy poco. Porque aquí lo que deberíamos hacer ahora en muestras, hay bancos de muestras y hay muestras que se sacan en términos de procedimientos clínicos. Uno deberíamos saber cuál es la concentración real que se encuentra en el sistema nervioso, es decir, el líquido cefalorraquídeo, en muestras de cerebro de pacientes que han sufrido alguna cirugía, que uno puede utilizar el tejido para hacer el análisis. Esa información no la tenemos, entonces no sabemos realmente a cuánto está expuesto el cerebro. Hay estudios post-mortem, es decir, con gente que ya falleció, que se analizó, pero son muy pocos, y se encontró que había triclosan en el cerebro de las personas que habían fallecido. Entonces, la cosa es que todavía desconocemos bastante qué puede ocurrir aquí, cuál es la concentración real que existe en el cerebro, digamos, y porque los efectos ya los vimos. Ahora,
¿Cuánto hay en el cerebro humano? Esa es una gran pregunta que deberíamos contestar ahora. Bueno, queremos agradecer muchísimo a Genaro Barrientos, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y quedamos preocupados. Sí, yo creo que hay que ser un ciudadano consciente y revisar lo que uno compra, digamos. Y como yo decía por ahí, creo que lo publicaron, ahí yo decía el jabón vulgar y silvestre es suficiente, digamos. O sea, jabón normal, digamos, el que usaba nuestra abuelita, es suficiente, no necesitamos agregar cosas. Sin triclosan y sin otro bactericida, porque hay otros, ojo, no es el único. Genaro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hasta luego. Muy bien. Escuchemos un poco de música. Este es YouTube con Staring at